Es un tema que generalmente suele ser polémico en el sentido de la interpretación que se le da al justicialismo en su relación con el capitalismo, ¿no? Justamente algo que dice la marcha es combatiendo al capital y que por eso mucha gente cree que el peronismo es anticapitalista, pero que en realidad lo que vamos a desarrollar también en este programa un poco tiene que ver con que el peronismo no niega el capitalismo en el sentido de que reconoce la propiedad privada, pero sí pone la riqueza o la economía al servicio del ser humano, digamos. Es decir, el capital al servicio de la economía entendida como la organización de los factores de producción para la satisfacción de las necesidades. Bueno, esto tiene que ir abocado al servicio del ser humano y no el ser humano esclavo del capital, como justamente sucede en el capitalismo. Entonces, bueno, ya adentrándonos en el tema que tiene que ver con esto, historia del capitalismo, vamos a ver qué dice Eva al respecto. Bueno, recordamos antes de comenzar las vías de contacto, que para los que estén viendo la transmisión por Facebook está en la pantalla 3875-397-295. Repito una vez más, 3875-397-295. Ese es el número al que se pueden comunicar para mandar sus opiniones y bueno, acá las estaremos compartiendo oportunamente. Bueno, entonces vamos al texto. Capítulo 5. El capitalismo en la historia. Actores, causas y escenarios de la historia peronista. La historia del peronismo, como todo episodio histórico, tiene sus actores, tiene sus causas y tiene su escenario. Una vez conocidos estos tres capítulos, recién podemos estudiar el desarrollo de los acontecimientos y sus efectos en la historia. Perdón, acá se me fue. Bien. Bueno, causas y escenario del peronismo. Tenemos que estudiar las causas y luego el escenario del peronismo para después hacer el relato de sus episodios fundamentales. Preferiría más que se escriba sobre lo que hemos hecho que sobre los motivos o las causas de lo que hemos realizado. El peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando me gusta este coronel. Nació cuando el primer obrero argentino, al encontrarse con el general, pensó que ya tenía quien lo protegiera y que ya se encontraba ante la realidad. Cuando lo ponen a Perón en posesión del cargo de secretario de Trabajo y Previsión, lo aplauden muchos dirigentes. Creo que no nos equivocamos entonces si decimos que el peronismo comenzó a nacer cuando Perón entró a la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, al viejo Departamento Nacional del Trabajo. Desde ese día, los obreros, o sea, el pueblo, empezaron a formar una sola fuerza con Perón. El peronismo es eso, una fuerza integrada por Perón. Pero volvamos al tema. ¿Cuáles fueron las causas del peronismo? ¿Por qué Perón y el pueblo argentino decidieron unirse para tomar el gobierno de la nación? Para librarse del imperialismo y del fraude, porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales sobre la base justicialista que después creara el general Perón. Eh, bueno, acá, eh, antes del video, vamos a avanzar con un par de textos más. Dice las tres formas del capitalismo. ¿Por qué el gobierno estaba en tales manos? ¿Qué puntos de contacto existían entre esas fuerzas tan poderosas, oligarquía, imperialismo y monopolios internacionales, que habían vencido o engañado al pueblo argentino durante siglos? Es que esas tres fuerzas eran nada más que tres formas distintas del capitalismo. Por eso estaban tan unidas. Eran tres formas distintas del capitalismo en cuyo sistema lo normal es la explotación del pueblo, por eso estaban tan unidas y por eso tenían puntos de contacto tan poderosos. Lucha contra la explotación capitalista. El peronismo no puede confundirse con el capitalismo, con el que no tiene ningún punto de contacto. Eso es lo que vio Perón desde el primer momento. Toda su lucha se puede reducir a esto.
En el campo social, lucha contra la explotación capitalista. No olviden ustedes el estado en que encontró el coronel Perón al pueblo trabajador cuando entró al viejo Departamento Nacional del Trabajo, que para suerte de todos fue barrido de la historia del país, porque no ha sido más que el trampolín de intereses mezquinos del capitalismo, ya sea internacional o nacional, creando la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuna del justicialismo. No pueden olvidarse ustedes que desde esta secretaría, al realizar el coronel Perón la dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la patria. No puede haber pueblo soberano si el pueblo no es digno. La secretaría cuna del justicialismo. Además, al crear la justicia social, el coronel Perón tuvo que buscar después el soporte para mantenerla y lograr la independencia económica. La Secretaría de Trabajo y Previsión, creación maravillosa del coronel Perón, es la cuna del justicialismo en el país. No solo dio desde esa casa felicidad al pueblo, siendo como un rayo de luz y esperanza para todos los hogares proletarios que habían perdido la fe en sus gobernantes, en sí mismos y en los altos valores de la patria. No solo les dio salarios, sino que los dignificó, y la dignificación del hombre por el hombre no tiene precio. En el campo político, el general Perón luchó contra las fuerzas de la oligarquía, que no tenían ningún escrúpulo en servir al capitalismo. Aquí podemos recordar un hecho bochornoso. Los vendepatrias, por combatir a un argentino, se unieron a un embajador extranjero, haciendo la vergonzosa marcha de la democracia. Bueno, este punto en particular lo que habla es de la Unión Democrática, ¿no? La Unión Democrática fue una conformación de los partidos tradicionales de la Argentina, tanto desde los conservadores y los oligarcas hasta los progresistas, comunistas, socialistas, que se unieron detrás del embajador yanqui en ese momento, Sproul Braden, que digamos directamente condujo toda la oposición al gobierno de Perón con las difamaciones de por medio que se realizó en el Libro Azul, donde se establecieron muchos de los mitos que después mucha gente se encarga de repetir sobre el peronismo, y que justamente la respuesta del general Perón fue escribir el Libro Azul y Blanco, que lo recomiendo para quienes lo puedan buscar por internet, está disponible. Ahí hace una descripción maravillosa de cuál era la situación que se estaba viviendo en ese momento en el país, por qué justamente surgía el ataque de Braden y, bueno, un poco echa por tierra todas esas difamaciones que ya se habían instalado por parte de la oposición. Pero bueno, acá lo importante es que básicamente todo el abanico de partidos políticos en su momento, tanto de derecha como de izquierda, se unieron bajo la consigna de la Unión Democrática con la conducción del embajador norteamericano. Entonces ahí es donde queda muy explicitado también en el campo de la praxis política concreta el peronismo como tercera posición y como lo novedoso y lo distinto a lo ya establecido, que también en este juego de izquierdas y derechas vemos que en definitiva son dos caras de una misma moneda que terminan siendo funcionales a los esquemas de poder internacionales. Bueno, dice, no querían perder el beneficio de la explotación popular. El pueblo argentino, dispuesto a engrandecer la patria, tiene una estatura que es imposible medir porque es un pueblo que sabrá morir en las fronteras antes que vivir jamás de rodillas ante nadie. Es una desgracia para nosotros que haya habido y que existan todavía argentinos que sirvan a los imperialismos y a intereses foráneos contra los supremos intereses de la nación. Es una desgracia que todavía haya argentinos, como los hubo, que se unieron a las potencias que ya conocemos porque se sentían más dignos, más niños bien, o porque no querían seguir perdiendo las 4 monedas con que les compraban sus conciencias. Bueno, ahora para ejemplificar este punto de lo que significó la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, vamos a compartir el primer video que tenemos para este programa y seguimos con más Mundo Peronista. 1944, 26 de febrero. Perón es nombrado ministro de Guerra con retención del cargo de secretario de Trabajo y Previsión. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo.
pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida, una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. 9 de marzo, el general Ramírez renuncia a la presidencia y asume el general Farrell. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. 300 entidades de la industria y el comercio denuncian que la política salarial de Perón traerá aparejado un gran proceso inflacionario. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. El gobierno persigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias, peligrosas para el futuro de la nación, se nos hace un deber denunciar. Cámara de Industria y Comercio. 7 de julio. Perón es nombrado vicepresidente con retención de sus anteriores cargos. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados. Bien, bueno, ese es un fragmento de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, donde vimos brevemente un poco el impacto de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con justamente cómo cambió la situación radicalmente de los trabajadores argentinos, la clara división, como decía Perón, en las dos únicas clases que concibe el justicialismo, los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno, que básicamente es la oligarquía. Entonces, bueno, eso quería complementarlo con lo que venía desarrollando Eva en esta primera parte del fragmento del capítulo sobre el capitalismo. Bueno, vamos un poco más adelante. Dice, los mayores enemigos de Perón, los mediocres. Siempre he dicho que el mayor enemigo del hombre de genio es el mediocre. Por eso los enemigos de Perón son los mediocres. El mediocre es enemigo de toda cosa nueva, por lo tanto es enemigo de toda revolución, y lo que había que hacer en el país era una revolución total, tanto en lo político como en lo social como en lo económico. Además, ellos creían que todo era exagerado, porque son incapaces de comprender nada de lo que se quería realizar. Es claro, ellos, incapaces de realizar nada que no sea para ellos, están en contra de todo aquel que quiera realizar algo para la comunidad, algo para servir a todos. Por eso hemos de seguir cuidándonos de tales enemigos que todavía están y siguen trabajando. Debemos mantener la llama latente de Perón. No nos podemos confiar nosotros en el triunfo que nos ha dado Perón. Debemos seguir manteniendo la llama latente del coronel y continuar iluminando los senderos de la patria con nuestra vida, con nuestro sacrificio, con nuestro reconocimiento diario al general Perón en esta cruzada patriótica que las futuras generaciones quizás comprendan más que nosotros mismos. Lucha por la independencia económica y economía social. Y luego, además de luchar contra los malos argentinos, tenía que luchar contra los intereses que todos conocemos.
En el campo económico, el coronel Perón tenía que luchar por la independencia económica y por la economía social. Por la independencia económica, y para eso produjo una verdadera mutilación de los imperialismos dominantes, reconquistando los servicios públicos de la nación, que eran instrumentos con que nos dominaban. Por la economía social, poniendo el capital al servicio del pueblo, haciendo sentar por primera vez ante una mesa paritaria a patronos y obreros para repartir equitativamente las ganancias de un capital que había explotado al pueblo y que jamás lo había recompensado con una justa retribución. Justamente sobre el tema de la recuperación de los servicios esenciales, quiero destacar acá lo que fue la nacionalización de los ferrocarriles, que justamente había sido uno de los instrumentos de los ingleses para el transporte de todas nuestras materias primas hacia el puerto. Por eso el trazado de los ferrocarriles en ese tiempo es interesante para verlo y analizarlo, que Scalabrini Ortiz, quien hizo un gran trabajo sobre cómo operaba el imperialismo inglés en nuestro país, lo definió como una cabeza hidrocefálica con un cuerpo raquítico, porque justamente todos los trazados iban desde las provincias hasta el puerto, y ahí concentraban todo el transporte. Bueno, la nacionalización del sistema ferroviario justamente también lo que permitió fue la conexión del país con sus distintos puntos, y que toda esa riqueza que se derrochaba hacia afuera volviera bajo la forma de reinversión para el desarrollo de la industria y otros sectores de la economía. Por eso después también Eva habla de la economía social, que es lo que decíamos al principio, poner el capital al servicio del pueblo, que esto es invertir la lógica del capitalismo de manera tajante, total, y que bueno, eso es un poco la distinción del peronismo respecto de el capitalismo en su manera de concentración de la riqueza. Bueno, un poco más adelante, antes de seguir profundizando en este tema del capitalismo, dice, venció acompañado por su pueblo. La lucha ha sido ardua, pero venció. Venció como vencen los grandes, acompañado por el pueblo, por los hombres y mujeres de bien, por los humildes, a quienes, como ya dije, tal vez porque Dios no les dio riquezas materiales, les brindó la riqueza más grande a que podemos aspirar los hombres y mujeres de bien. La grandeza espiritual para comprender a los grandes y para comprender todo lo superior, viendo con los ojos del alma que ven mucho más allá. Dice un poco más adelante, la oposición del antiperonismo capitalista. Es grande la lucha que le hizo el antiperonismo capitalista al general Perón, porque la causa que dio nacimiento al peronismo es precisamente el capitalismo. Ya ustedes habrán podido darse cuenta de eso y lo sabrán sin necesidad de que lo expliquemos. Perón no es anticapitalista, ni tampoco es anticomunista. Perón es justicialista. Por eso los capitalistas y los comunistas se volvieron antiperonistas. Perón quiere hacer realidad su justicialismo, por eso es combatido por los antiperonistas. Del capitalismo, la oligarquía y los capitales extranjeros, y por los antiperonistas del comunismo, o sea, por los imperialismos de izquierda y de derecha. Perón basa su justicialismo en la felicidad, la grandeza y la soberanía de la patria. Sabemos, pues, que el peronismo es esencialmente distinto del capitalismo. Bueno, esta definición también es excelente, porque justamente el peronismo, más allá de que nace como respuesta a las dos grandes instancias creadoras, por decirlo así, de la humanidad, que fueron el capitalismo y el comunismo, como dos caras de una misma moneda, que de una u otra manera lo que generaban era la explotación del ser humano. Perón se concibe a partir del justicialismo una tercera posición, una posición creadora que no es destructiva de las dos anteriores, sino que es superadora en el sentido de plantear un modelo distinto sin la necesidad de la violencia ni la destrucción, sino a partir de, si se quiere, un salto de conciencia también, que es poner en dignidad al ser humano y que ese ser humano también sea protagonista de su destino y pueda ser realizador de sus sueños en conjunto con una comunidad que se realiza. Entonces acá no estamos hablando de expropiación, de dictadura estatal, ni de dejar todo librado a los designios del mercado, sino que es poner en el centro al ser humano
y en base a eso el resto de las cosas al servicio de su realización y de la realización comunitaria. Entonces por eso dice un poco más adelante Eva, capitalismo, comunismo y justicialismo. Antes de 1943, el capitalismo no tenía más que un solo enemigo, el comunismo. El capitalismo no podía seguir dominando en el mundo y a la larga iba a ser vencido por el comunismo porque a los pueblos no se los puede explotar indefinidamente. Todo tiene su fin. Ante el peligro de ser vencido, el capitalismo en manos del comunismo y ante la desgracia que azotaba el mundo de un capitalismo sin patria ni bandera y aún desnaturalizado, Perón decidió salvar a su pueblo de los dos males, del antiguo, el capitalismo, y el futuro, el comunismo. Por eso podemos decir que el comunismo es otra de las causas del peronismo, pues si no hubieran existido en el mundo el capitalismo y el comunismo, Perón tal vez no hubiese debido crear el justicialismo como doctrina del peronismo, y todos los países quizás hubieran vivido dentro de una grandeza espiritual, con soberanía política, con independencia económica y con justicia social. De allí que al estudiar las causas del peronismo tengamos que analizar al capitalismo representado directamente por la oligarquía, los imperialistas y los monopolios internacionales, y al comunismo como causa indirecta, representado por los falsos dirigentes del pueblo que solo quieren someterlo a una explotación tan inhumana como la del capitalismo. El peronismo no es un simple movimiento político. Para comprender bien la historia del peronismo hay que establecer claramente que el peronismo no es un simple movimiento político. En este sentido, es muy importante que ustedes piensen, cuando están al frente de las unidades básicas, que representan a un movimiento de una causa superior y no a los viejos partidos de la política circunstancial que solo trabajaban sobre la mentira y el engaño. El Partido Peronista es un movimiento superior y eso lo debemos grabar nosotros muy profundamente en nuestros corazones. Esto también me parece muy destacable y maravilloso cuando ella habla de quienes están al frente de las unidades básicas. Ahí está retomando lo que fue el esquema tradicional de organización del movimiento nacional justicialista como primer punto de referencia y de contacto entre el pueblo y su dirigencia, que son las unidades básicas. Entonces, la responsabilidad que implica estar al frente de un espacio así es fundamental, porque tiene que ver con concebir al justicialismo como una causa superior y que todo este desarrollo que estamos haciendo hasta acá es un poco lo que caracteriza esa concepción superadora del justicialismo. Entonces, a partir de eso es donde, como ya venía diciendo previamente Eva, es el militante quien tiene que hacer honor y dignificar el cargo y no al revés. Entonces dice también, un sistema distinto, el justicialismo. El peronismo ha cambiado todo el orden político, económico y social de la nación. Lo que antes había no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Esto es lo que debe entender claramente cada peronista. Lo que había antes de la reforma de Perón era un sistema capitalista de gobierno y de vida. Lo que hay ahora es un sistema distinto, que Perón llama justicialismo, pero que la historia indudablemente unirá siempre el nombre de Perón y le llamará, como le llaman los niños, los humildes y los trabajadores de la patria, peronismo. Bueno, esto también es interesante para pensarlo que el justicialismo como concepción doctrinaria del peronismo, el peronismo tomado como la experiencia política del pueblo argentino dentro de nuestra historia, y con su conductor o su líder, que fue el general Perón, quien sintetizó toda esa doctrina bajo la concepción del ideario del justicialismo. Entonces, un poco para trascender, si se quiere, los personalismos, más allá de que Eva dice acá, bueno, siempre los niños, los humildes, los trabajadores lo van a recordar como peronismo, para trascenderlo a términos universales que convoquen al conjunto de la humanidad, es que se le ha dado el nombre de justicialismo, porque es un sistema que se basa no en una persona, sino en un sistema de justicia social, de distribución de la riqueza, de realización colectiva, de realización individual. Entonces ahí es donde se constituye este sistema distinto que habla Eva y que justamente ha tomado el nombre de justicialismo, para que también podamos trascender el nombre o la figura específica del general Perón y ya sentarnos en lo que es la idea y el fundamento de la doctrina. Dice un poco más adelante, el peronismo es completamente distinto del capitalismo y no vamos a caer nunca en el error de creernos pequeños oligarcas, porque con la oligarquía nace el capitalismo.
Y acá también es una referencia directa al capítulo anterior, donde habla del espíritu oligarca, que es básicamente el que sustenta el capitalismo, y es que es básicamente el egoísmo, la desaprensión por el otro, la libertad de la explotación del hombre por el hombre. Entonces ese es el espíritu oligarca del cual hay que cuidarse para no ser un engranaje más del sistema y que justamente eso es lo que nos impide construir un sistema distinto como lo propone el justicialismo. Bueno, sigue Eva diciendo diferencias entre capitalismo y peronismo. Hoy quiero ocuparme de probar que el peronismo es totalmente distinto del capitalismo y perdonen que yo insista tanto en esto, porque es peligrosísimo que pueda renacer el espíritu oligarca entre nosotros, que se pueda engendrar entre nosotros en pequeño y que después en grande renazca el capitalismo y llegue a degenerar este extraordinario movimiento que se ha amasado con el sacrificio y tal vez también, por qué no decirlo, con la ofrenda diaria de la vida de un patriota como el general Perón. En las próximas clases veremos que el comunismo tampoco tiene nada que ver con el justicialismo. Para entender mejor en qué se diferencian el capitalismo y el justicialismo, tal vez sea conveniente conocer un poco la historia del capitalismo. Nacimiento del capitalismo. El capitalismo aparece en el mundo alrededor del año 1700. Algunos lo hacen nacer después de la creación de la máquina y de la evolución industrial que la máquina produjo en el mundo. Esto es la revolución industrial inglesa. Ustedes saben que la primera máquina industrial, la de vapor, fue lanzada al mundo prácticamente en 1705 y que mucho tiempo más tarde se construyó la primera máquina de hilar. ¿Por qué decimos, sin embargo, que en 1700 el mundo conoce lo que es el capitalismo? Porque el capitalismo significa que toda riqueza está al servicio del individuo que la acumula. Y el maquinismo, con su evolución, trajo aparejado el cercenamiento de la actividad industrial y el aprovechamiento en mayor escala del capital. El capitalismo existe desde que unos pocos individuos son los poseedores de la riqueza y el capitalismo nace, a mi juicio, antes de 1705, en que comienza la revolución industrial. Para demostrar que en 1700, o tal vez antes, ya había capitalismo, vamos a hablar un poco de Inglaterra, por ejemplo. En ese país unos pocos eran poseedores de la riqueza. En 1700, Inglaterra ya tenía las características de una sociedad capitalista, de una sociedad donde unos pocos ricos explotaban a muchos pobres. ¿Cómo se habrá llegado a esa situación? Dirán ustedes, por distintos caminos en que cada país se había roto el equilibrio de la propiedad privada. La tierra dejó de ser propiedad de las corporaciones, propiedad común de las ciudades o aldeas, como sucedía en la Edad Media, pasando a ser propiedad de unos privilegiados, amigos o parientes de los reyes, comerciantes enriquecidos, etc. El capitalismo en Inglaterra. El caso de Inglaterra es típico. Allí la Iglesia administraba un 30 o 35% de las tierras laborables por medio de comunidades y corporaciones. Cuando Enrique VIII expropió todos los bienes de la Iglesia, tuvo la gran oportunidad de hacer una buena distribución de esa tierra, que no estaba ni en manos del pueblo ni bien distribuida. Pero no solo no lo hizo así, sino que poco a poco fue entregando la tierra a unos pocos que incluso ya poseían grandes extensiones y las entregó gratuitamente por sumas irrisorias. Así fue como el 50% de las tierras inglesas quedaron en manos de unos pocos poseedores que dieron nacimiento a los lores, como se llamó desde entonces a los grandes terratenientes. Oligarquía de terratenientes y oligarquía industrial. Cuando apareció la industria, ¿quiénes podían comprar las máquinas e invertir capital en la construcción de fábricas que necesitaban mucho dinero para su instalación? Solamente los terratenientes. Así la oligarquía de terratenientes pasó a ser una oligarquía industrial. Eso en Inglaterra. En otros países y por otros procedimientos similares, los pocos poseedores de la riqueza se hicieron industriales. Por esto digo que el capitalismo, en mi concepto, existía ya antes de la industria. Los grandes capitalistas coparon el gobierno. Desgraciadamente a los pueblos se los explotó siempre por castas privilegiadas, ya sea de terratenientes, de comerciantes, etc., pero siempre se los explotó. Los industriales, que ya eran terratenientes, tenían gran influencia en los gobiernos. Era lógico, desde que eran los poseedores de la riqueza, con el nuevo poder de la industria, los dominaron totalmente. Así fue como el gobierno político de las naciones pasó a manos del poder capitalista. El gobierno se dirigía desde las cámaras de comercio y desde las industrias. Un ejemplo típico de eso es Wall Street,
cuyos magnates tienen fácil acceso al gobierno y están en el gobierno mismo, no conformándose con dominarlo en su patria, sino que quieren dominar en el mundo. Pero el problema no terminó allí. Las industrias nacionales fueron creciendo hasta un punto en que la producción debió empezar a exportarse y hubo que asegurar mercados en el resto del mundo. Desde este momento, el poder económico del capitalismo presionó a los gobiernos para lanzarlos a la guerra imperialista o a la conquista pacífica del mundo. A los que tenían dignidad debían dominarlos por la fuerza. A los que habían nacido para ser sirvientes los tenían de rodillas y les resultaban más baratos. Donde los gobiernos no entregaban la riqueza nacional, promovían guerras. México, Cuba y los Boers son un ejemplo. Inglaterra, en 50 años, llevó más de 40 guerras de conquista, donde los gobiernos entregaban como títeres, como he dicho, entraban en sus anchas y que ni siquiera tenían que gastar en sueldos administrativos. Vean ustedes qué baratos. En la sociedad capitalista hay hombres poseedores de la riqueza o capitalistas que ponen el dinero y hombres desposeídos que ponen el trabajo. Lo mismo ocurre en el orden internacional, donde hay países supercapitalistas que ponen el capital y países sometidos que ponen el trabajo. En 1850 comienza el dominio del supercapitalismo. Nuestro país nació en un mal momento desde este punto de vista. Nació en el momento de la plena juventud del capitalismo y del supercapitalismo. Bajo el pretexto de hacernos progresar, el supercapitalismo empezó a dominarnos de 1850 en adelante. Esperó a que estuviéramos en paz porque el capital jamás se arriesga en países intranquilos. Primero nos dejaron pelear hasta que logramos nuestra independencia y cuando estábamos completamente tranquilos entraron. Bueno, acá el desarrollo que hace sobre la evolución del sistema capitalista es interesante para hacer un correlato en nuestro país, porque ella señala también un ejemplo que permite caracterizar al conjunto, y que fue la experiencia en Inglaterra con la posesión por parte de la Iglesia de al menos un tercio de las tierras de aquella nación, que finalmente se distribuyeron entre los ricos. Y justamente estos ricos terratenientes, ante la aparición de la máquina, ante la revolución industrial, lo que hacen es hacerse industrialistas. Entonces, a partir de eso se comienza a generar, digamos, una producción masiva de bienes mucho más baratos respecto de los costos que representaban anteriormente. Y que esto lo que produjo fue la necesidad de abrir mercados para los cuales estos imperialismos utilizaban la vía violenta de la guerra o la invasión, la infiltración diplomática, si se quiere, que en eso también los ingleses fueron muy habilidosos siempre, contando claramente con el apoyo de cipayos locales, que son los que también entregan a la nación, ¿no? Como decía Jauretche también, me preocupa más, no me preocupa tanto el gringo que nos quiere comprar, sino los criollos que nos quieren vender. Y que ese es justamente el problema de las naciones en ese sentido. Entonces, por eso también, a partir de todo esto, de la evolución de los medios de producción, este sistema, el capitalismo, evoluciona a una fase superior, y ahí es donde ya se traduce su vocación imperialista de la conquista de nuevos mercados y el alineamiento justamente de países dependientes en función de su esquema de dominación. Y ante eso la Argentina, que acá lo que ha pasado es que las grandes extensiones de tierra, que eran propiedad y estaban habitadas por las comunidades originarias, todo esto fue diezmado y entregado justamente a las familias más ricas de la época, a la oligarquía, que se transformó en poseedora de las mejores tierras, digamos, de nuestro país, entre ellos los Martínez de Oz, que es una de las familias que tiene que ver con la tradición de la oligarquía dominante, que ha sido protagonista en los episodios más oscuros, digamos, de nuestra historia, que es una de las principales fuerzas de la antipatria, que justamente también tuvieron que ver con el golpe del 76, como se viene analizando últimamente, que este gobierno, el de Milei, tiene mucho que ver también en su plan económico con el de Martínez de Oz, que fue básicamente destruir la industria nacional y entregar toda la riqueza de nuestro país a los monopolios extranjeros, y que esa es un poco la tarea en la que están.
Entonces, esta no es una contradicción nueva, sino que es una disputa que viene desde los inicios mismos de nuestra patria. Y que acá Eva también lo ejemplifica bastante bien, porque fueron esos oligarcas los que se vendieron por 2 monedas al poder financiero internacional. Y como decíamos también previamente, los partidos políticos que fueron funcionales al embajador Braden en su intento por frenar en lo que ya era el surgimiento del peronismo. Bueno, para complementar también todo este punto, vamos a compartir un segundo video en este programa donde Perón habla de los efectos del capitalismo, para pasar un poco más adelante a ya los efectos de lo que tiene que ver con el surgimiento de la justicia social. Una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, la revista, en fin. Eso ha esclarecido las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío, pero transcurridos esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada. Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África,
¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural es el tercer mundo. Y hoy nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes populares de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque esa será la posición del futuro. Esta concepción o digamos esta vocación independentista y liberadora es también continuidad de las viejas vocaciones nacionales de la guerra patria. Es natural en nuestro país, no es un secreto para nadie, que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de, diremos, de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. Bien, bueno, esa era un poco una gran síntesis de lo que es la tercera posición del justicialismo. Y ahí donde dice justamente la diferencia con el capitalismo, que ha generado tal vez grandes procesos en cuanto a la evolución de la técnica en la humanidad, pero esto ha sido a costa del sacrificio de los pueblos. Entonces lo que se propone el justicialismo es lograr un avance que tal vez no sea a ese punto de acelerado como lo ha generado el capitalismo, pero que no sea sobre las espaldas también de los pueblos. Entonces, dice Eva, nadie podrá destruir las conquistas peronistas, porque hay algo que nos ha enseñado el general: amar la patria y ver cuáles son los enemigos de ella. Hay algo que nos ha enseñado el general: amar a nuestro pueblo y saber cuáles son sus enemigos. Sobre todo esto, ¿no? Tener en claro cuáles son los enemigos, porque si no, no sabemos contra qué o quién estamos combatiendo. Entonces, por eso dice, lo que no aceptará jamás el pueblo peronista es que alguien pueda hacer alianza con los enemigos de la nación, ni siquiera disimuladamente, porque lo advertiríamos con los ojos del alma y con la intuición que el pueblo tiene. Y tampoco nadie podrá ya destruir las conquistas sociales de que disfruta el pueblo argentino gracias a Perón y por Perón. Las conquistas no se discuten, se defienden. Yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el general. La justicia social, la independencia económica, la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse. ¿Cómo hay que defenderlas? Empezando por ofrecer la vida misma, si es necesario, pero no con palabras, sino con la acción, siguiendo al general Perón. ¿De qué vale vivir la vida si no se es capaz de entregarla ante el altar de la patria por una causa superior? Y me parece que este mensaje es muy convocante en este momento, donde también ante la entrega alevosa que se está haciendo de la patria, tenemos que ser capaces de poner la vida, no en un sentido de transformarnos en mártires, porque no se trata de que haya muertos acá, sino poner al servicio la vida en el sentido de que las energías, los pensamientos, las acciones vayan en pos de reconstruir todo esto que se viene destruyendo desde hace un tiempo, y que son las cosas que han hecho grande a la Argentina y que han hecho feliz a nuestro pueblo y que han hecho exitoso el peronismo en su modelo, en su propuesta, no tan solo para la Argentina sino para el mundo. Entonces ahí también creo que es una situación en la cual nos interpela como militantes de cómo poder recuperar todas esas conquistas que, como decía Eva, no es a partir de declamarlas que la vamos a defender, sino que tenemos que accionar para que eso suceda. Perón respira y aspira el aire del siglo que ha de cantar sus glorias y vive casi en la eternidad. De esos hombres es el general Perón. Él empezó a hablar de sustituir la lucha por la cooperación y los obreros lo siguen. Son más generosos y pueden comprender más porque no tienen el alma cerrada por la avaricia, mientras que los capitalistas lo niegan y lo acusan de demagogo. Perón entonces crea en el país el gran instrumento que da la solución: la justicia social, que empieza por destruir al capitalismo.
El capitalismo solo tiene por finalidad aumentar el capital. Dinero, dinero y más dinero. La justicia social exige que ese dinero sea distribuido, como decía entonces el general, equitativamente. Que gane el capital, pero que el capital sea útil al hombre, al obrero y a la familia. El capitalismo tiene su propio fin, que es el dinero. El justicialismo de Perón tiene su fin en el hombre. Ahí está la gran diferencia. En la Argentina justicialista podrá haber capital, pero no capitalistas. El mundo verá que Perón tiene razón. Pero no les tememos. Ladran, Sancho, decía Don Quijote, señal que cabalgamos. Ellos van a tener un despertar muy violento. Nosotros, felizmente, gracias a Perón, ya hemos despertado y estamos de pie junto al pueblo. Cuando pase esta hora de incertidumbre, el mundo entero verá que Perón tenía razón. Haremos que se salve el comunismo, salvándolo a la vez del capitalismo. Ya hoy los obreros del mundo ven en el general Perón una luz, y nosotros, los argentinos y los humildes, ya hemos abrazado al general para hoy, para mañana y para siempre. Bueno, esto fue el 5º capítulo de Historia del Peronismo, del capitalismo en la historia, que también nos permite para entender un poco cuáles son las diferencias entre el modelo que propone el justicialismo y lo que terminó siendo el desarrollo propio del capitalismo con su lógica acumulativa de la riqueza. Entonces, para cerrar esto, lo que quería compartir es la verdad número 16 de las 20 verdades peronistas, donde habla justamente de esto. Dice: como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Esto se tradujo en la Constitución de 1949, donde decimos que esto invierte radicalmente la lógica del capitalismo y la pone al servicio del pueblo, que eso es en definitiva el modelo justicialista, ¿no? Bueno, para despedirnos ya de esta transmisión, quiero mandarle un saludo al compañero y amigo Carlos Suárez, que siempre está al pendiente del programa, comentando, compartiendo, dándole me gusta. Y un saludo también a todos los que hacen posible esto. También comentaba ayer por redes que llegamos a los primeros 100 suscriptores del canal de YouTube, donde después replicamos estas transmisiones. Así que un agradecimiento a todos los amigos, compañeros y familia que son quienes conforman Mundo Peronista. No soy tan solo yo hablando, sino que es un montón de gente que banca esto, que después me hace algún comentario, alguna devolución, y la verdad que muy agradecido con todo aquello que construye colectivamente también esta posibilidad. Y bueno, mandamos un saludo a todos los que están escuchando. Los invitamos a seguir la programación de FM Ya, la Radio TV, por radio y por Facebook. Nos estaremos encontrando el próximo jueves, tal vez con un invitado, si es que nos confirma la presencia, para hablar sobre el Papa Francisco. Así que sin más, nos estamos viendo a la próxima. Y ahora queman las miradas para saber quién